Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Estamos ya en la clase número 2 de nuestra doctrina de la santificación. Sean bienvenidos hoy a esta segunda clase. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la plenitud del Espíritu. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? En nuestros cuadernos sobre la última clase que tuvimos en vivo. Y vamos a dejar aquí también de paso la clase número 3 que nos ayudará a entender un poquito más sobre esta doctrina. Vamos a entrar. La declaración doctrinal de este día es la siguiente. La voluntad de Dios es de que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Oremos juntos. Señor, te pedimos que tú puedas dirigirnos en los siguientes minutos y que podamos, Señor, ser llenos de tu presencia en esta clase al recibir, Señor, la instrucción de tu palabra. Bendice a los que están aquí conectados, Señor, y los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues en Efesios capítulo 5 verso 18 la Biblia dice, ¿no? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a escribir en la primera pregunta, en la primer literal, donde dice A, no debemos embriagarnos con vino. Escriba la palabra vino. Y en el literal B dice allí, hay disolución. Escriba la palabra disolución. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que hay disturbio, que hay conflicto, que es un término que se menciona como efecto para separar y desunir algo, ¿no? En literal C, vamos a colocar ahí, debemos ser llenos, ¿no? Luego del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí llenamos estas líneas para que podamos ir llenando nuestro cuaderno. En la segunda pregunta dice, notemos, perdón, que tenemos dos mandatos aquí. ¿Será pecado desobedecer el primer mandato de no embriagarse con vino? Por supuesto que sí. ¿Será pecado entonces el segundo mandato de no llenarse con el Espíritu? También la respuesta es sí. ¿Será la voluntad de Dios entonces que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Entonces debemos explicar esto, ¿no? ¿Qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que empezar a llenarnos de la esencia en sí, de la característica en sí que el Espíritu Santo brinda a cada creyente, ¿no? Dice las Escrituras que el Espíritu Santo te enseña, que el Espíritu Santo te guía, que el Espíritu Santo te corrige, que el Espíritu Santo te va a redarguir, ¿no? ¿Por qué? Porque sus funciones es de que tú puedas ser santo como Dios. Las funciones del Espíritu Santo es ya no habitar junto a ti como Dios que viene caminando contigo. Emanuel, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros. El Espíritu Santo ya no es como el Antiguo Testamento que moraba sobre solamente la vida de ciertas personas. Ahora, según lo que dice Joel capítulo 3, hay una profecía preciosa que se cumple en Hechos 2. Y la profecía es que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Es decir, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con manifestaciones dentro del momento de la experiencia de su llenura, pero tiene que ver también con una constante, ¿no? Una constante transformación del carácter, ¿no? Del carácter del creyente. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo que debe ocurrir todos los días, 24 horas al día, todos los días del año, todos los días de la semana, para que podamos ir siendo más como es nuestro Padre. La idea de ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar, es para que podamos enfrentar la vida con un poder sobrenatural, diferente, un poder que pueda contrarrestar el poder de este mundo, el poder de estas tinieblas que quieren gobernar nuestro corazón. La llenura del Espíritu Santo te dará la capacidad de obrar en dones, obrar a través del fruto que éste colocará en tu vida. Y hay un fruto que es innegable cuando eres lleno del Espíritu Santo. Habrá amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, ¿no? Y cosas como estas que te van a ayudar a ser una persona cada vez más como Jesús. Entonces, ¿no? Según Lucas 11:13, nosotros debemos recordar que la palabra del Señor nos dice que si los padres, siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos,
¿cuánto más el Padre Eterno, el Padre Celestial, le dará su Espíritu Santo a aquellos, ¿no?, que se lo piden? Entonces en el cuaderno escribe allí, en el punto A de Lucas 3, del punto 3, ¿no? De Lucas 11:13, la primera contestación es buenas dádivas. Y la segunda es porque Dios es bueno, ¿qué dará Él? Pues Él dará el Espíritu Santo. ¿Y qué hay que hacer para recibir esto? Solamente hay que pedirlo. Pídelo, pídelo para que puedas empezar tu mañana, pídelo al acostarte, pídelo durante el día para que Él te llene de sabiduría, te llene de todas las herramientas que necesitas para poder ser victorioso en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Ojo, por la revelación progresiva de Dios, entendemos que a partir del día de Pentecostés el Espíritu Santo es recibido en el momento en que creemos en el Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. En ese momento Él nos sella con el arras de su Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Con el anillo de sellar, ¿no? El Espíritu Santo vive en el creyente. En el punto número 2 dice que al vivir en el creyente, esta verdad se encuentra en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 8:9, si pertenece a Cristo, ¿a quién tiene morando en su vida? Al Espíritu de Dios. Yo quiero que usted lea, por favor, un momento, tómese el tiempito y lea Romanos 8:9. ¿Ok? Ahí va a contestar entonces, en base a lo que acaba de leer, que a quien mandó en su vida el Señor a morar es al Espíritu de Dios. No, porque él dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero el Espíritu de Dios viene por causa de lo que Dios envía a nuestro corazón. Versículo 14 y 16, la segunda pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo en los hijos de Dios? ¿Qué es lo que hace? Los guía a toda verdad, los guía en justicia, los guía para poder tomar decisiones correctas. Pregunta número 3, primera de Juan 3:24 y capítulo 4, verso 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? El que ama, dice a Dios, el que guarda sus mandamientos es el que lo ama verdaderamente y permanece en él. Así que ten mucho cuidado en esto. A veces nosotros creemos que para permanecer en Dios debemos andar haciendo cosas estrafalarias, cosas demasiado grandes, proezas increíbles, pero realmente Dios quiere algo sencillo, quiere tu corazón y quiere que tú aprendas a permanecer en Él, que su Espíritu te guíe, que su Espíritu Santo sea el que te llene por completo y te capacite morando en tu vida para ser transformado a la imagen del Rey Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Ahora vamos un poquito más adelante. Ahí en la siguiente página, me parece que es en la página 18 de ustedes, dice lo siguiente: la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En Efesios 5:18 indica que no todo creyente tiene la llenura y el control o la plenitud del Espíritu Santo, aunque la llenura del Espíritu Santo está a disposición de todo cristiano. Y si no la tiene, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscarla. Tenemos que buscar esa llenura. Busca la llenura del Espíritu Santo en tu vida. En la primera pregunta nos dice, ¿qué prometió Dios en Hechos 2:17? Dice, derramaré de mi espíritu. Eso es lo que él prometió. Derramaré de mi espíritu. La segunda cosa, ¿qué sucede en Hechos 2:47? Según la Biblia, dice que y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en la tercera pregunta, ¿qué significa la frase toda carne? Todo ser humano, toda persona puede ser llena del Espíritu Santo. eh, Era una norma de la iglesia primitiva en realidad, era algo infallable, algo que no tenía que faltar en el Nuevo Testamento. La Biblia enseñaba aquí que según la historia donde se funda la iglesia, lo más pronto posible, la iglesia siempre enseñaba esto: después de la conversión deben ser llenos del Espíritu Santo, deben ser bautizados por Él. Y en el capítulo 9 versículo 17 y en el capítulo 6 versículo 35 del libro de Hechos, encontramos la respuesta a esto. Dios constantemente busca que tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo, porque la evidencia de la llenura le va a traer al cristiano
una semejanza a Jesús. Miren lo que dice aquí, la evidencia de esta llenura, vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos a Hechos 2:4. Quiero que vaya y lea, ¿no? Y diga lo que dice allí. Según Hechos 2:4, dice las Escrituras que al ser llenos del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Así que escriba en esa línea, hablar en lenguas. Hechos 4:31. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar, ¿no? Con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir denuedo? Con valentía. Empezaron a hablar la palabra, pero ya no tenían temor de hablarla. En Hechos capítulo 9 versos 17 al 18, la Biblia dice, ¿no? Que el apóstol Pablo había sido un perseguidor de los cristianos, pero ahora, por el encuentro con Jesús, él queda completamente ciego. Y Dios manda a un varón llamado Ananías para que orara por él y que él pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y en el momento que fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pablo fue sanado por Dios. Escriba ahí la sanidad de Pablo en esa línea, perdón. Y ahí evidentemente Pablo fue sanado en el momento en que fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 versículo 44 al 46. Estamos en el punto número 4 de la evidencia. Vamos a ver. Dice que la evidencia aquí era que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Aquí está hablando, aquí el momento en que el apóstol Pedro, ¿no? Llega y predica en la casa de Cornelio y todos son llenos del Espíritu Santo en su casa. Y la gente empezó a hablar en lenguas y este hablar en lenguas era algo tan común, tan cotidiano. Por eso es que les digo, no juzguen el hablar en lenguas. Puede ser que mañana a lo mejor Dios toca tu corazón y empiezas a hablar en lenguas también. Pero eso no es un requisito para ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchas manifestaciones y hablar en lenguas es una de ellas. Hechos capítulo 19 verso 6 dice que hablaban en lenguas y en cambio aquí dice una palabra que cambia todo. Profetizaban. ¿Qué quiere decir eso? Que después de hablar en lenguas, ellos empezaron a hablar palabra, ¿no? Acerca de lo que Dios había hecho, Dios estaba haciendo y Dios iba a hacer. Ponga cuidado. La profecía puede ser predictiva, como también puede ser una predicación con fuerza, ¿no? Y compasión acerca de lo que Dios quiere que su pueblo haga y que mire hacia adelante. En Efesios capítulo 5, el punto número 6, versículo 18 al 20, dice que ellos cuando seamos llenos del Espíritu Santo, en vez de llenarnos de vino, ¿cómo nos llenamos? Dice, hablando salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? No dice cantando, dice hablando. ¿Qué quiere decir esto? Apréndete de memoria la palabra. Deja que la palabra permee en ti. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tienes hambre por la palabra y la palabra se convertirá en tu canción más, pero más bonita. Hay que entender esto. Hay un momento aquí para que podamos entender que el hablar en lenguas no ha sido siempre el único requisito para ser lleno del Espíritu Santo. En muchas iglesias no lo procuran hacer siempre como un dogma, como parte de su iniciación como cristianos. Pero en realidad hay muchas maneras como el Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida y una de ellas es el hablar en lenguas. Así que concluimos pues que hay varias evidencias, ¿no es cierto? Hay varias evidencias de la plenitud del Espíritu Santo, pero la más segura es lo que la Biblia define como el fruto del Espíritu Santo. La palabra fruto significa resultado natural, producto de algo. Perdón. Así que en Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23 la Biblia nos va a hablar acerca de manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Y estas cuáles son: brujería, hechicería, chisme, murmuración, en fin. Y dice que todas estas cosas son cosas, incluso hay cosas peores que estas o cosas semejantes a estas, las que se manifiestan como obras de la carne. Pero así como hay obras de la carne, también hay una obra manifiesta que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Y cuál es esa obra manifiesta?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley en el mundo que pueda destruirte, que pueda ir en contra de lo que tú vives. Así que entendamos, el ser lleno del Espíritu Santo es un requisito inamovible para ser santo. La santificación es un proceso de todos los días, no es un suceso que ocurre una vez. La salvación es un suceso que ocurre una vez, pero la santificación es algo que pasa todos los días. Y si queremos ser santos como el Padre Santo, entendamos esta verdad poderosísima. Para ser santos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer aquí el que hace al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto tiene que ver aquí con pero estar enteramente santificado. Este enteramente santificado, ¿qué quiere decir? La declaración doctrinal nos dice lo siguiente. Habla de una obra santificadora de mucha profundidad y es la obra de Dios que toca a todo creyente, sea enteramente santificado, separado por el pecado del mundo, del pecado y del mundo, perdón, y completamente dedicado a la voluntad de Dios. Según la palabra de Dios, ¿no? En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 verso 23, tenemos que entender que aquí Dios nos llama a ser santificados, ¿no? En tres dimensiones diferentes, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Tres cosas que son tres partes a la vez donde componen y pertenecen a nuestro ser, a nuestra persona, ¿no? Aquí hay unas preguntas que dice, ¿quién hace la obra de la santificación? En primer lugar, según el texto de Primera Tesalonicenses dice, Dios mismo es el que hace esta obra. Que Dios, el Dios de paz, os santifique, dicen las Escrituras. Entonces, Dios escriba en la primera línea la palabra Dios. La segunda pregunta es, ¿hasta qué punto hace Dios esta obra? Dice aquí, hasta el punto de santificarnos por completo. Él quiere hacerlo todos los días de nuestra vida. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la finalidad de esta obra? La Biblia dice en esta carta de Tesalonicenses 5:23 dice que hasta que Él empiece todo el ser, se ha guardado hasta la venida de Cristo. Esta es la finalidad, que todo mi ser se ha guardado hasta la venida de Cristo. La idea de Dios en esta enseñanza sobre la santificación enteramente o completamente es de que Dios no piensa en algo para santificar, piensa en todo para santificarlo en nuestras vidas. En segundo lugar, es la voluntad de Dios, según la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4 verso 7. ¿A qué no nos llamó Dios? O perdón, ¿a qué no nos llamó Dios? Dios no nos llamó, ¿no? A la inmundicia. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dios nos llamó a vivir una vida lejos de Él. Dios nos llamó, ¿a qué nos llamó? A vivir en santificación. Eso es lo que sí nos llamó. Nos llamó a vivir en santidad. ¿No? Es entonces una necesidad, ya que con santidad podemos agradar a Dios y estar en su presencia. Según las citas bíblicas que vamos a ver a continuación, ¿qué hay que hacer para ver a Dios y estar en su presencia? Número uno, según Hebreos capítulo 12 verso 14, seguir la paz, ¿no? Y la santidad es una verdad muy importante. Hay que seguir la paz y la santidad. En Mateo capítulo 5, verso 8, en cambio, las escrituras nos dicen que debemos ser puros de corazón. Mateo dice, bienaventurados los de puro corazón o de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ahí podemos ver a Dios y estar en su presencia, ¿no? Y lo tercero, Salmos 24:4, la pureza de manos, de corazón, de alma, de mente y de palabra. Dios quiere que seamos enteramente santificados. Cada área de nuestra vida tiene que ser santa.
para la gloria y la honra de nuestro Señor. Así que la base bíblica en Primera de Tesalonicenses 5:22, ¿qué manda el apóstol Pablo en vista de que necesitamos ser santificados por completo? Manda a abstenernos de toda especie de mal. Eso es lo que dice la escritura. Absténganse de toda especie de mal. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a conductas que nos están llevando lejos de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero esto de aquí no está escrito en la Biblia. Así que la Biblia no dice no beberéis cervecita, ¿no? La Biblia no dice, qué sé yo, eh, no fumaréis, no sé. Entonces, como no está escrito, no es una ley. No, no, no. Aquí la Biblia dice, tienes que abstenerte de toda especie de mal, todo lo que te conduzca a la maldad, a alejarte de Dios y de su santa palabra. Separados es el siguiente punto, punto número 5. Separados del pecado. Busque 2 Corintios capítulo 6 verso 14 y capítulo 7 verso 1. Y aquí la palabra de Dios, después de haberla leído con atención, escriba en cada uno de estos líneas que va a encontrar a continuación los verbos que indican que debemos hacer como cristianos que buscan la santificación. En primer lugar, no unirse, no unáis, dice aquí, ¿no? No se unan. En el capítulo 6, versículo 14. Luego vamos al versos 17, ¿qué dice que hay que hacer? Salir de medio de ellos. Hay que salir de ese lugar donde te contaminas de pecado. Luego vamos aquí a la siguiente parte, donde dice apartarse, tenemos que apartarse. Y luego dice ahí en la siguiente línea, no toquéis. Y luego dice aquí, limpiarse. Y luego en la siguiente línea, perfeccionar. Entonces, la primera línea es no unáis. La segunda línea, salid en medio. La tercera línea, apartarse. La siguiente línea, no toquéis. La siguiente línea, limpiarse. Y la última línea, perfeccionar. La razón por la que debemos apartarnos es porque somos templo del Dios viviente. Ponga ahí en esa última línea donde dice la razón, somos templo del Dios viviente. Y la última cosa, debemos ser separados del mundo, ¿no? El separarse del mundo, ¿qué significa? Según Juan 17 15 al 20, ¿quién dice, por quiénes estaba orando Jesús en esta oración? Juan capítulo 17 es una oración que Jesús hace antes de partir a la eternidad, ¿no? Antes de ser transformado, después de ser resucitado, antes de morir en la cruz, la noche anterior él habla estas cosas con sus discípulos. Y aquí en Juan 17:15 nos enseña quién y por quiénes estaba orando Jesús. Aquí escriba la palabra quién, Jesús. Y la segunda, ¿por quiénes? Por los discípulos. ¿Sí? La siguiente literal dice, ¿a qué no pertenecen los que son de Cristo? Ahí escriba, no son del mundo, o sea, no pertenecen a este mundo. La siguiente línea, ¿no? Usted ve ahí la pregunta que dice, ¿qué pide Cristo por los suyos? Él pide santificación. Escriba ahí la palabra santificación. Y la letra D, ¿a dónde envía a los suyos? Al mundo. Miren, es curioso, primero los saca de allí y luego los vuelve a enviar allí, con una función, con una misión clara, con una determinación. Así que según Juan capítulo 2 verso del 15 al 16, el creyente no debe amar al mundo. Escriba la palabra mundo, ¿sí? Porque en el literal B dice, si un creyente ama al mundo, indica que él no tiene el amor del Padre. Es curioso. Miren, si usted es creyente, póngale mucho cuidado a esto. Si usted es un hombre que cree, una mujer que cree en Dios, no debes amar las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo está hablando del sistema, de las cosas que te apartan de Dios. Más bien debes amar a Dios con todo tu corazón, pero también debes amar, ¿no? Las cosas que vienen de Él. Porque si no amas al mundo, ¿no? Entonces, si tú dices que amas, perdón, al mundo, entonces el creyente está indicando que en él todavía no está el amor del Padre. En la pregunta 3 Santiago 4:4 menciona algo similar. Dice, Dios ve a la persona que tiene una relación demasiado estrecha con el mundo.
y cómo lo llama a este, al que se relaciona más con el mundo que con él, Dios lo llama su enemigo. Usted se constituye en un enemigo de Dios si usted ama las cosas de este mundo. Luego vamos al punto de entregados. En entregados al Señor, el creyente debe estar dedicado completamente a la voluntad de Dios. El creyente debe, según Romanos 6:19, debe hacerse estas preguntas. ¿Qué deben hacer los creyentes? En primer lugar, según el pasaje, deben presentar sus miembros, es decir, presentar todo su ser, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y en segundo lugar, ¿cuál es el propósito de esta entrega? La santificación. El propósito no es que nosotros seamos personas más relevantes o más comprometidas, no, aquí el llamado es este. El llamado a Dios es de que el propósito de por qué Él quiere ser parte de nuestra vida en lo cotidiano es porque Él quiere que nosotros nos santifiquemos, que nosotros caminemos en santificación. La última parte de esta enseñanza de esta noche es una entrega total. Vuelvo al texto clave de este pasaje. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué partes del ser humano deben ser santificadas, guardadas e irreprensibles? Las partes son espíritu en la primera línea, alma en la segunda y cuerpo. En Romanos 12, del 1 al 2, en cambio dice, ¿qué partes deben estar dedicadas a Dios? Todo tu cuerpo, todo tu ser tiene que ser completamente de Él y para Él. Así que en esta noche hemos visto dos partes importantes de esta doctrina, la parte de la entrega total y la parte de ser llenos del Espíritu Santo. Ambas van de la mano. Si no buscas ser lleno del Espíritu Santo, entonces mañana estarás viviendo una vida lejos del amor del Padre, seca, una vida sin gratitud, sin gozo, una vida por vivir. Pero Dios te está llamando. Sé un cristiano genuino, sé auténtico en tu amor por Dios, que tu ofrenda a Dios sea más allá que solamente un acto irrisorio. Tiene que ser un acto profundamente espiritual, porque ya la ofrenda no tiene que ver con ofrecer algo para Dios, es ofrecernos a nosotros mismos. Así que Dios los bendiga, que tengan una noche bendecida y por favor, no se olviden, Dios te ha llamado a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Buenas noches con todos. Dios los bendiga.